Regresamos a la consulta médica. Continuamos en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta, hoy en la grata compañía del doctor Giancarlo Hernández León. Él es médico neurocirujano de Gamma Knife Dominicano de Sedimat. Estamos conversando sobre los accidentes cerebrovasculares, conocido también como derrame cerebral, por qué se producen y sobre todo lo más importante es que pongamos atención sobre estos síntomas de cómo se manifiestan y sobre todo porque definitivamente, doctor, he leído que mientras más pronto se atiende a la persona, se le da la atención a la persona, los riesgos, podemos decir, o las consecuencias, ¿verdad? Son peores, son nefastas, ¿no? Por supuesto. De hecho, el infarto cerebral no se instala inmediatamente. Hay una zona, cuando hay una pérdida de sangre, hay una zona que sufre y hay otras áreas alrededor que se llama área de penumbra. En el cerebro. Ajá, en la cual, alrededor de la zona donde se obstruyó. Ok. O sea, se obstruyó una arteria que va a una zona del cerebro. Esa arteria que ocluye una zona del cerebro genera un daño o genera una injuria en un área. Alrededor de esa área hay lo que se llama un área de penumbra. ¿Qué quiere decir? Que el flujo sanguíneo cerebral es bajo, es crítico, pero no es cero. Okay. Entonces, es posible que haya un área que vaya a quedar dañada. Pero si usted no hace nada con esa obstrucción, todo se va a dañar. Entonces usted tiene que limitar el daño lo más que usted pueda. Así es. Entonces, ha ido una evolución desde el punto de vista terapéutico desde hace muchos años, no solamente de medicinas, sino de prácticas de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos, que son hechos por cateterismo, que permiten que usted reduzca esa área de penumbra y limite a la máxima expresión el daño que provoca la falta de sangre en ese tejido. O sea, ¿al cerebro se puede trabajar por cateterismo también? Se entra, sí, porque es lo mismo, pero uno llega hasta allá arriba. Hasta las venas hasta las arterias del cerebro, y uno puede, incluso hasta un trombo, eso está muy de moda ahora, eso es lo que está en boga en esa área, en esa especialidad, que es sacar mecánicamente el trombo. Lo que embolizó, lo que se desprendió, sacarlo mecánicamente. Y obviamente todos los medicamentos anticoagulantes que se usan en tiempo real y rápido, lo antes posible, para poder lograr que esa área de cerebro que está sin sangre se dañe lo menos posible. Hay muchos estudios ahora, científicamente está comprobado, primero antes eran 24 horas, después bajaron a 12 horas. Ya se sabe que hay una ventana, hay una ventana terapéutica en la cual si usted hace lo que tiene que hacer, pues usted salva la mayor parte de ese tejido que está infartado. Nosotros estamos un poquito lejos todavía de eso. Mira, ahí ese es el cateterismo cerebral, lo que le está mostrando ahí. Sí. Entonces, se va por ahí. Entonces, se llega hasta el cerebro, ¿no? Exactamente. Ahí está la embolia. Bueno, eso es embolizando un aneurisma. Es un aneurisma y le están poniendo un filamento que se ponen por dentro para taparlo. También a veces hay que operarlos y ponerle un clip en ese cuello que se ve ahí. Sí. Claro. Eso en el cerebro. Eso es en el cerebro. Y podemos decir ese alambre que se ve para que eso se llama coil. Eso es eso se queda dentro de la arteria, ¿no? Sí, es un alambrito de platino. Ok. Entonces eso no permite que se... No, eso se trombosa y queda excluido teóricamente el aneurisma de ahí, pero a veces hay recanalizaciones, o sea, eso es muy estático, que se quede ahí, o sea, hay estudios y estudios y estudios, incluso para eso hay incluso estudios como el estudio Framingham, que es el estudio que comenzaron hace 70 años con la aspirina,
y que ya han recolectado millones de pacientes. Bueno, hay un par de estudios que comenzaron hace años de comparar clip con embolización, que es eso que estaba ahí, y ver los resultados. Ok. La embolización y el clip tienen cada uno su área de trabajo. Bueno, usted habló de las aspirinas, precisamente la utilización de las aspirinas se ha hecho muy común, definitivamente. Hay estudios que dicen que pueden evitar, evidentemente, un evento de este tipo. ¿Qué tan cierto y hasta dónde realmente? ¿Y qué usted recomienda en el uso de las aspirinas de manera específica? Bueno, primero se comenzó con que la aspirina evitaba el infarto y evitaba el accidente cerebrovascular. Y comenzó a usarse indiscriminadamente. Primero se usaba la aspirina 325, que era la aspirina que era 325 miligramos, o sea, casi una tableta completa de 500 miligramos. Y resulta que después se fue reduciendo hasta la de 81 miligramos, porque decían que esa era la dosis justa para evitar los problemas cardiovasculares y cerebrovasculares. Pero como todo en medicina es a veces inexacto, resulta que ahora hay estudios que dicen que en las personas que nunca han sufrido un evento, la aspirina, tomarla o no tomarla, no va a evitar que usted le dé un evento. Ok. Pero cuando usted ya le dio el evento, la aspirina sí va a evitar que usted le dé un segundo evento. Un segundo evento. O sea que, como la aspirina no es del todo inocua, siempre es bueno que el paciente o que la persona, antes de comenzar a tomar aspirina, consulte a su médico de confianza y le pregunte si él entiende que debe tomarla o no. Debe tomarla, sí. Bueno, vamos a escuchar, quiero compartir también con usted precisamente de los últimos estudios que se han hecho, cortesía de La Voz de América también, este importante estudio, este resultado de estos estudios en lo que respecta a la utilización de las aspirinas. Vamos a verlo. La aspirina es lo que muchas personas buscan para aliviar los dolores de cabeza y dolores musculares. Algunos médicos, como la cardióloga Holly Anderson, recomiendan desde hace mucho tiempo tomar a diario una dosis de aspirina para prevenir un ataque cardíaco, un derrame cerebral u otros problemas en personas que ya sufrieron un infarto de corazón. Está claro que las personas que han tenido un ataque cardíaco o la mayoría de víctimas de derrames se pueden beneficiar de tomar aspirinas todos los días. Es muy importante, reduce el riesgo futuro de ataque cerebral, ataque cardíaco y puede hacer que el paciente viva más tiempo. Pero una reciente y extensa investigación buscó determinar si la aspirina puede ayudar a prevenir problemas cardíacos. Los resultados de 3 estudios separados indican que no. La doctora Jane Armitage de la Universidad de Oxford dirigió otro estudio de más de 15,000 adultos con diabetes. El análisis descubrió que la llamada buena aspirina fue superada por un mayor riesgo de hemorragia grave. También vimos un aumento de casi un 30% en el riesgo de sangrado. Esto es suficiente como para llevar al paciente al hospital, principalmente por el intestino o por sangrado en el ojo o el cerebro. Y si estaba en el ojo, era lo suficientemente malo como para amenazar su vista. Con base en estos estudios, el consejo no cambia. Los médicos dicen que la aspirina es lo que más beneficia a las personas que ya tienen una enfermedad cardíaca, pero no a quienes no la han padecido. Henry Llanos, Voz de América. Bueno, esto nos confirma precisamente todo lo que ya hemos conversado sobre los últimos estudios, ¿verdad? Y sobre todo estas recomendaciones del doctor Giancarlo de que escuchemos a nuestros médicos. Ellos son los que realmente van a validar la utilización o no de las aspirinas y no tomarla indiscriminadamente. Definitivamente los dominicanos adolecemos de esta automedicación, ¿verdad, doctor? Claro. No, y algo importante que dijo la señora, la última, que encontraron que, porque la aspirina, usted se toma una aspirina y no pasa nada, usted se toma una aspirina diaria y puede ser que a usted no le pase nada, pero si usted junta 15,000 pacientes como el estudio, sí, ella vio que hay un 30% que sufrieron problemas, hemorragias gastrointestinales, úlceras, hemorragias oculares e incluso hemorragias cerebrales, porque la aspirina es un antiplaquetario. Así es. Doctor, luego de que una persona ha sufrido ya un evento, un derrame cerebral, ¿qué realmente sigue?
¿qué sucede entonces luego de eso? Primero, y segundo, antes de eso, ¿qué tratamientos, cuáles son las opciones que se nos brindan los diferentes centros, sobre todo en el centro Gamma Knife, donde usted participa, ¿no? ¿Y cuál es la experiencia realmente que han tenido a través del centro con estos eventos? Bueno, el accidente cerebrovascular depende de cuál sea la causa, o sea, de qué tipo sea, va a tener un tratamiento diferente. Cuando hay una hemorragia intracerebral, ese es una enfermedad bastante invalidante, la evacuación quirúrgica manda si es que está en riesgo la vida del paciente y si cumple ciertos requisitos de edad, de volumen del coágulo, etcétera, etcétera. Si la fuente de la hemorragia es un aneurisma o una malformación vascular, pues lo que hay que hacer es un cateterismo y determinar si al paciente hay que operarlo mediante un clip y microcirugía o hacerle un tratamiento endovascular, embolizarlo con el coil de platino que vimos hace un rato en el video. Si el accidente cerebrovascular es isquémico, al paciente hay que ingresarlo en una unidad que tenga gente que se dedique a eso, fundamentalmente, y darle su tratamiento anticoagulante y determinar la fuente de la isquemia. Eso entiendo, son procedimientos que deben decidirse rápidamente, ¿verdad? Porque rápidamente. Inmediatamente una persona tiene un evento, hay que atenderlo. Bueno, ese es un grave inmediato, problema que tenemos en nuestro país. Allá en Gamma Knife, ¿cuál es el proceso que se sigue cuando llega un paciente, y sobre todo, en qué consiste? Y me gustaría definir bueno, bien. Gamma Knife es un centro de radiocirugía. Gamma Knife es un centro de radiación. Digamos en las clínicas, como por ejemplo Cedimat y cualquier otra clínica que tiene, experiencia en manejar este tipo de enfermedades, lo que vamos a recibir el paciente. Pero como te iba explicando, ese es un grave problema que tenemos en nuestro país, que es el traslado prehospitalario. Porque hay veces que llegan los pacientes al otro día. No me digas. Entonces ya hay eso es lo que se llama un accidente cerebrovascular instalado. Y ya hay poco que hacer. ¿Qué tiempo debe de, por lo menos? Bueno, los últimos estudios dicen que antes de 4 horas. Antes de 4 horas. Los últimos estudios dicen que antes de 4 horas. Debe ser atendida una persona. Debe ser atendida una persona. O sea que hay mucho que hacer. Esto que estamos viendo ahora mismo. Ese aparato que se le pone en la cabeza. Es un aparato de radiocirugía. Ese es nuestro Gamma Knife, que aplica una radiación a lesiones cerebrales. O sea que no se opera con bisturí. No se opera con bisturí. Ahí hay eso donde está el 4. Eso es un colimador. Ese colimador tiene 201 haces de rayos que por cada uno va a pasar una dosis pequeña de radiación, pero que se junta todo en un punto donde produce una alta dosis de radiación. O sea que es dirigido, no afecta en absoluto a ninguna de las otras partes del cerebro. No afecta a las partes cerebrales, a las otras, y tiene... Y por supuesto no afecta, porque por ejemplo una de las grandes complicaciones de la radioterapia convencional es el hecho de que se irradia todo el cerebro por igual. Entonces, si el paciente tiene una sobrevida importante, porque se irradió de algo que no era un cáncer malo ni nada por el estilo, sabemos... Aquí tenemos otro ejemplo, doctor, también en las imágenes. Sabemos que va a ir a lo que se llama la demencia y las alteraciones cognitivas por daño por radiación. Correcto, que eso se evita. ¿Qué por ciento está garantizado precisamente de que esta radiación no afecte al cerebro, ¿verdad? Y a sus funciones. Al cerebro, eso es un marco estereotáxico. Es menester utilizarlo porque nos va a garantizar la exactitud donde va a llegar el rayo y la inmovilidad. El tratamiento con Gamma Knife, por supuesto con marco estereotáxico, es el tratamiento más preciso para hacer radiocirugía.
Hay otras plataformas de radiocirugía, como el LINAC, como el CyberKnife, pero todas esas usan la fuente, gira alrededor del paciente. Esta más el núcleo, ¿verdad? Ese es el colimador, por ahí entran los rayos. Entonces ahí está el paciente fijo. Y el mismo robot que está ahí, que es un APS, que es algo que posiciona los disparos, se mueve y lo que hace es colocar la lesión en el centro del colimador. A diferencia de otras plataformas de radiocirugía que mueven alrededor de la cabeza del paciente la fuente. Hasta aquí buscar, la fuente es fija. Es fija. Y por lo Entonces tanto más dirigida, es más segura, ¿no? y más dirigida. Exactamente. ¿Qué por ciento podemos decir, de efectividad tiene este procedimiento? Según la patología, obviamente, como todo procedimiento que se usa a conciencia, no todas las personas tienen indicación de radiocirugía, porque si no, no existiría la neurocirugía abierta. ¿Qué? Tenemos hospitales como Secanot, donde hacemos 1.100 casos por año. Wow. Entonces, y allá en Gamma Knife no, en Gamma Knife hacemos más o menos como 100 y pico por año. Tenemos, el año que viene vamos a cumplir con el caso 1000. Porque justamente la radiocirugía usada a conciencia, no todo está indicado. Usted tiene que indicar una radiocirugía cuando usted sabe que usted va a beneficiar a la persona. Y con respecto a otros procedimientos, la diferencia en cuanto a la efectividad, me refiero a lo seguro, ¿verdad? De los otros procedimientos y el Gamma Knife. Bueno, depende. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Yo trabajo mucho en cirugía endoscópica de la base del cráneo. Tumores de la base del cráneo que lo podemos sacar por la nariz a través de una cámara. La mayoría de esos tumores son un tipo de tumores que se llaman adenomas de hipófisis, que son tumores benignos de la glándula hipófisis, que está en la silla turca. El Gamma Knife para el adenoma de hipófisis es un tratamiento adyuvante. Solamente se usa de primera opción cuando el paciente puede no tolerar una cirugía. ¿Por qué? Bueno, porque alrededor del adenoma están los nervios ópticos y los nervios ópticos tienen una tolerancia a la radiación. Usted tiene que saber muy bien cuánta dosis le va a dar. Tiene una tolerancia internacional. Hay una cifra de dosis en la cual usted no se puede pasar. Porque puede afectar. Porque puede afectar internacionalmente. Entonces, si usted también tiene un tumor, hipófisis, que secreta una hormona, como hay algunos, usted va a tener un síndrome, usted va a tener una enfermedad. Y el Gamma Knife, si bien va a hacer un efecto sobre ese tumor, las producciones hormonales van a disminuir, no inmediatamente, sino va a disminuir a partir del año y medio. Mientras tanto, usted sigue con la enfermedad, dañándole su cuerpo. Entonces, la cirugía es lo que garantiza que la hormona baje a niveles normales de un día para otro. Entonces, se guarda la radiocirugía para aquellas lesiones donde queden sitios donde usted no pudo sacar. Pero, por supuesto, hay otras patologías donde la radiocirugía va primero, como primera opción. ¿Cuáles son? Las metástasis cerebrales. Las metástasis cerebrales de un cáncer primario, del pulmón, de la mama, de donde sea, que se siembran en el cerebro, son tratadas prácticamente, no un 100%, pero casi, por radiocirugía, porque la radiocirugía las evapora, las hace desaparecer del tejido cerebral, y la persona, si bien no aumenta la sobrevida, la persona muere de su cáncer primario, pero por otras circunstancias que no es cerebral. Que no es cerebral. Bueno, vamos a escuchar, doctor, también algunos testimonios de personas que han sido beneficiados, ¿verdad?, a través de este procedimiento Gamma Knife dominicano en el CEDIMAD. Vamos a escucharlos. Mientras el proceso estaba, yo no sentía nada. El resultado de Gamma Knife ha sido muy satisfactorio para mí y para mi madre, que ya hace 6 meses que me realicé los Gamma Knife. Esto ha sido de mucha bendición para mí porque he visto la recuperación. Gamma Knife
para mí es lo mejor, que evita que uno le rompan la cabeza. La tecnología de Gamma Knife constituye la herramienta más poderosa, más precisa y más exacta para el tratamiento de diferentes patologías cerebrales. La indicación más abundante a nivel mundial son las metástasis cerebrales, constituyendo el 50% de sus indicaciones. Tengo para decirle que tener un centro de Gamma Knife en la República Dominicana representa un hito para la medicina. Muchos de estos pacientes que antes viajaban a los países, como nosotros decimos, hoy tienen la oportunidad de poderse tratar esto en la República Dominicana. Gamma Knife, cirugía cerebral sin bisturí. Usted está en sintonía con La Consulta Médica.